Lo que parecía un drama familiar, un escándalo pasajero más del mundo del corazón, acaba de transformarse en un caso penal con todas las letras. El nombre de Antonio Tejado, hasta hace poco conocido por sus apariciones televisivas y su vínculo con una de las voces más queridas del país, hoy resuena en los pasillos de los juzgados como el principal implicado en un delito que ha conmocionado a España entera. Porque no se trata de un malentendido. No se trata de un rumor. Se trata de una acusación formal, documentada, directa, y con pruebas demoledoras. Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, será juzgado como presunto autor intelectual del asalto violento a la casa de su propia tía. El robo ocurrió la madrugada del 25 de agosto de 2023, en el chalet de la artista en la zona del Aljarafe, en Sevilla. Un lugar que para ella era refugio, intimidad, hogar. Un hogar que fue violado, no solo por criminales, sino, según la investigación, por alguien de su propia sangre. Aquel día, el terror irrumpió en la vida de María del Monte e Inmaculada Casal, no solo por el miedo y la violencia del robo, sino porque pronto descubrieron que detrás de todo estaba alguien que habían amado. El silencio de María, el dolor de Inmaculada y la traición en carne viva. Desde el primer momento, María del Monte decidió no hablar. No conceder entrevistas, no alimentar el morbo. Solo una frase: confío en la justicia de este país. Pero esa confianza, esa esperanza, se volvió una tortura cuando la investigación comenzó a señalar con claridad a su propio sobrino. La mujer que ha llenado estadios, que ha llevado el folclore español por el mundo, que salió valiente del armario para gritar su amor con dignidad, ahora tenía que enfrentar la traición más dolorosa, la de su propia familia. Inmaculada Casal, su pareja, también quedó devastada. Ambas, según fuentes cercanas, necesitaron atención psicológica. No por la pérdida material, no por el miedo físico, sino por la brutalidad emocional de verse traicionadas desde adentro. Porque lo que les robaron esa madrugada no fue solo dinero, les robaron la confianza. Les robaron la paz. Antonio Tejado, el cerebro del crimen. El juez ha sido contundente. El auto no deja lugar a dudas. Antonio Tejado no fue un actor secundario. No fue un infiltrado ocasional. Fue el autor intelectual del asalto. El hombre que conocía los horarios, las rutinas, las zonas de acceso, las cajas fuertes, los lugares sensibles. El hombre que, según el juez, facilitó al resto de los inculpados entrar por la puerta trasera, sin necesidad de romper nada, sin ruidos, sin alertas. Y lo más grave, fue él quien informó a los asaltantes del momento exacto en que su tía estaba dentro del inmueble, con el objetivo de que se viera forzada a abrir la caja fuerte bajo intimidación. El auto judicial es demoledor. Habla de una colaboración esencial. Habla de organización, de estrategia, de premeditación. Porque esto no fue un simple robo. Fue un ataque estructurado. Un asalto planeado al detalle, con una cabeza pensante detrás. Y esa cabeza, según la justicia, es Antonio Tejado. Los delitos, 4 acusaciones que pesan como una losa. El juez de instrucción número 16 de Sevilla ha imputado a Tejado y a otros 9 implicados los siguientes delitos: robo con violencia e intimidación en casa habitada y con uso de instrumento peligroso, pertenencia a organización criminal, detención ilegal, lesiones a las víctimas. 4 cargos, todos ellos de gravedad, que podrían traducirse en más de 5 años de prisión. 4 cargos que no solo apuntan a la brutalidad del acto, sino a su estructura mafiosa. Porque esto no fue un arrebato. Fue una operación. Fue una organización criminal con jerarquía, con estrategia, con reparto de tareas. Y en la cima de esa pirámide, el juez señala al sobrino de María del Monte. Prisión, medidas cautelares y un juicio que ya tiene fecha marcada en el calendario de la vergüenza. Antonio Tejado pasó varios meses en prisión preventiva. Pero en mayo de 2024, su abogado logró la libertad provisional. Sin fianza, pero con condiciones: comparecer cada 15 días ante el juzgado, no acercarse ni comunicarse con su tía ni con Inmaculada Casal. Una libertad bajo la sombra de la sospecha, bajo el peso de una instrucción que ya ha concluido. Y ahora ya no hay duda. El juicio llegará. Las pruebas están ordenadas, el auto está redactado, el banquillo lo espera.
Será la primera vez que el país vea cómo se dirime en los tribunales no solo un delito, sino una traición que ha marcado para siempre a una familia pública. Porque esto no es un robo más. Es la historia del sobrino que, presuntamente, vendió a su tía por dinero. El país entero mirando a los ojos de un acusado que ya no puede esconderse tras la televisión. Antonio Tejado, quien hace años se paseaba por los platós como tertuliano, rostro mediático, personaje de la farándula, hoy está a punto de entrar en otro tipo de escenario. Uno sin focos, sin guión, sin autocue. Uno donde no hay aplausos, sino jueces. Donde no hay debates, sino pruebas. Donde no se juega con palabras, sino con años de cárcel. Y lo que está en juego no es solo su libertad. Es la dignidad de una familia, la fe en la justicia y la conciencia de un país que empieza a preguntarse, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo cuando el dinero puede más que la sangre? Esta es la primera parte de un escándalo que irá mucho más allá de los titulares. Porque el caso Tejado no solo es una historia de codicia. Es un espejo donde se refleja lo peor de la condición humana. Y el juicio que se avecina será algo más que legal. Será moral. Será social. Será histórico. Y esto solo acaba de empezar. El desplome de un rostro televisivo, de los platós al banquillo. Antonio Tejado conocía las cámaras, los focos, el ritmo del espectáculo. Durante años fue un personaje habitual en las tertulias del corazón, un rostro amable en las sobremesas de media España. Pero lo que nadie vio, o no quiso ver, era la doble vida que se escondía detrás de esas sonrisas prefabricadas. Porque mientras se hacía el simpático en televisión, mientras vendía exclusivas sobre su vida privada y la de su familia, Antonio, según el juez, estaba tejiendo otra narrativa, la de un crimen meticulosamente planeado. Lo que el país está presenciando no es solo la caída de un hombre mediático, es la implosión de una reputación construida sobre la mentira. El sobrino de una de las artistas más queridas de España ha pasado, en cuestión de meses, de dar entrevistas en horario estelar a ser señalado como cerebro de una banda criminal. No un implicado menor. No un eslabón intermedio. El cerebro. El ideólogo. El traidor. La maquinaria del crimen. Organización. Acceso. Violencia. Lo que ha destapado la investigación de la Guardia Civil no es un simple robo, es la existencia de una organización delictiva con una estructura definida, con tareas asignadas, con objetivos concretos. Una banda que no solo planeó el asalto a la casa de María del Monte, sino que, según los informes policiales, llevaba tiempo operando en la zona del Aljarafe, estudiando a posibles víctimas, todas ellas personajes conocidos del mundo del espectáculo. Y ahí, en el centro de todo, estaba Antonio Tejado. No era un ladrón con capucha. Era el facilitador. El que daba información clave. El que conocía los hábitos de la familia. El que sabía dónde estaban las cámaras, las llaves, las cajas fuertes. El que entregó, con precisión milimétrica, cada detalle necesario para ejecutar el golpe. Y lo más perturbador, el que, según el juez, señaló el momento exacto en el que su tía estaba sola en casa para que los asaltantes actuaran con toda la brutalidad posible. El asalto no fue silencioso. Fue violento. Fue cruel. Hubo intimidación, uso de instrumentos peligrosos y, según el auto, detención ilegal de las víctimas. Un secuestro temporal en su propia casa, en su propio refugio. Y todo orquestado por alguien en quien confiaban. El dolor familiar como epicentro del caso. Este caso no ha generado solo indignación judicial o atención mediática. Ha abierto una herida familiar que difícilmente cerrará. Porque el daño no fue solo económico ni físico. Fue emocional. Fue íntimo. Fue una fractura que ha destrozado la unidad de una familia expuesta durante décadas, pero que jamás imaginó que la traición vendría desde dentro. María del Monte ha mantenido la compostura. Ha hablado solo lo imprescindible. Pero su entorno confirma lo obvio. Está rota. Humillada. Perpleja. Lo mismo ocurre con Inmaculada Casal, que no solo vivió el terror del asalto, sino la vergüenza de ver cómo el culpable señalado por la justicia era alguien que había compartido mesa, Navidad y fotos familiares. Nadie está preparado para que el traidor sea alguien con tu mismo apellido. La justicia se mueve, las pruebas, las declaraciones, el cerco se cierra. La instrucción del juez ha sido meticulosa.
Las pruebas recogidas incluyen testimonios de otros miembros de la banda que señalan a Tejado como figura clave. Hay registros telefónicos, declaraciones cruzadas, reconstrucciones del asalto. Todo apunta hacia el mismo centro. Y aunque la defensa tiene derecho a recurrir el auto, la contundencia del documento judicial hace que, según expertos, sea altamente improbable que Antonio Tejado logre evitar el juicio. No se trata de conjeturas, se trata de hechos, se trata de pruebas. Se trata de un juez que ha visto en el comportamiento de Tejado no solo la planificación de un robo, sino la fría lógica de alguien que no tuvo reparo en poner en riesgo físico y psicológico a sus propios familiares por dinero. Una pregunta incómoda: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasa a alguien de ser colaborador televisivo a ser acusado de pertenecer a una banda criminal? ¿Cómo alguien que ha vivido del apellido, del linaje, de la exposición mediática, decide destruir todo eso por unos billetes en una caja fuerte? ¿Es codicia? ¿Es resentimiento? ¿Es una necesidad desesperada por mantenerse relevante? Lo que está claro es que Antonio Tejado, más allá de la culpabilidad que determine un tribunal, ya ha destruido lo que jamás podrá recuperar: la confianza. Y no solo la de su tía, la de un país entero que ha presenciado este espectáculo con incredulidad, con rabia, con dolor. Lo que viene: juicio, condena y el espejo de una sociedad enferma de espectáculo y traición. El juicio está próximo. Y en ese juicio no solo se decidirá la responsabilidad penal de Antonio Tejado. También se pondrá sobre la mesa una pregunta mucho más amplia: ¿hasta qué punto el culto a la fama, el dinero rápido y la televisión basura han alimentado una cultura de la impunidad emocional? Este caso no es solo un hecho delictivo. Es un síntoma. Es el reflejo de un país donde demasiadas veces se ha confundido exposición con mérito, fama con dignidad, espectáculo con valores. Antonio Tejado está a punto de sentarse en el banquillo. Pero con él se sentará también una parte del sistema mediático que lo elevó, que lo premió, que lo protegió, y que ahora deberá mirarlo caer, en directo, sin maquillaje, sin guión, sin retorno. La caída ya ha comenzado. Y lo que se avecina no es un juicio más. Es una autopsia pública de una traición familiar con nombres, fechas y sentencias. El juicio que nadie quería ver, un linchamiento moral inevitable. Lo que viene ahora ya no se puede frenar. El juicio de Antonio Tejado no será un trámite judicial más. No será una simple lectura de cargos. Será un espectáculo judicial y mediático con una carga emocional devastadora. Porque lo que se está juzgando no es solo un delito. Es una traición convertida en símbolo. Es la ruptura definitiva entre dos mundos, el de la familia y el de la ambición sin límites. Cuando Antonio Tejado cruce esa puerta, cuando se siente en ese banquillo, lo hará sabiendo que ya no representa solo a un acusado más. Representa a todos los que, amparados en la fama, creyeron que todo se puede comprar: la confianza, el silencio, incluso el perdón. Pero hay algo que no se puede comprar ni manipular: los hechos. Y los hechos, según el juez, lo colocan en el epicentro de una banda criminal que actuó con violencia, premeditación y sin una gota de compasión. Una caja fuerte, una tía indefensa y una información entregada desde dentro. El relato judicial es tan frío como preciso. Antonio informó a la banda del momento exacto en que María del Monte estaría en la vivienda. Lo hizo, según el auto, con la intención expresa de que se viera obligada a abrir la caja fuerte. No era un robo cualquiera. Era un plan que requería no solo acceso físico, sino psicológico. Había que quebrarla. Había que forzarla. Había que aprovechar el vínculo familiar para provocar su vulnerabilidad. Esa es la dimensión real del crimen. No se trata solo de irrumpir en una casa. Se trata de convertir un lazo de sangre en un arma. Se trata de usar el amor como llave maestra. Inmaculada Casal, la víctima invisible. Mientras las cámaras siguen enfocando a María del Monte, hay otra víctima que apenas ha tenido voz pública: Inmaculada Casal. Pareja de la cantante, también estuvo presente durante el asalto. También fue violentada. También fue silenciada por el miedo. Pero sobre todo, también fue traicionada. Porque no solo irrumpieron en su casa, la asediaron emocionalmente. La obligaron a mirar a quien durante años consideró familia directa como el responsable de su propio terror. Para ella, el daño es doble.
Fue víctima del crimen y testigo de la descomposición moral de una familia que ya no puede recomponerse. Y como ha trascendido, tanto ella como María han requerido apoyo psicológico. No por debilidad, sino porque lo que vivieron esa noche no fue solo un robo, fue un derrumbe interno. Un colapso emocional. El Código Penal contra el Código Familiar. En España hay leyes que castigan el robo, la violencia, la pertenencia a banda criminal. Pero no existe una figura legal que pueda encapsular lo que supone ser traicionado por alguien de tu propia familia. Eso no se mide en años de prisión. Eso se mide en el tiempo que tarda el alma en recomponerse, si es que lo consigue alguna vez. Antonio Tejado ha sido acusado de 4 delitos, pero el juicio real que enfrenta no está solo en los tribunales. Está en la conciencia colectiva de un país que no puede dejar de preguntarse, ¿cómo alguien puede hacerle esto a su propia tía? La televisión, los focos y el relato que se derrumba. Durante años, Antonio fue protegido por la maquinaria del espectáculo. Programas que lo invitaban, productoras que lo reciclaban, medios que lo trataban como una figura simpática, como el sobrino de, como el chico con gracia andaluza. Pero esa narrativa, esa máscara, ya no se sostiene. Porque detrás de la sonrisa se escondía una mente calculadora. Un estratega. Un actor que utilizó el cariño del público para vender una imagen que no era real. Y ahora, cuando todo se ha derrumbado, cuando los medios se giran para enfocarlo no como personaje sino como acusado, queda claro que la televisión también tiene responsabilidades. Fue cómplice de su blanqueo. Fue altavoz de su mentira. Y hoy debe ser testigo de su caída. El juicio será público, pero la vergüenza será eterna. No habrá escapatoria. No habrá cambio de narrativa. No habrá edición que suavice el impacto. El juicio será televisado de una forma u otra. Los titulares serán feroces. Los fragmentos del auto se repetirán en bucle. Y la imagen de Antonio Tejado encarándose a la justicia será un símbolo del nuevo tiempo que vive España, donde ya no se permite que los apellidos, la fama o el show mediático sirvan como escudo ante los hechos. Porque lo que ocurrió aquella noche en Aljarafe no fue una anécdota. Fue un punto de inflexión. Y la sentencia, sea cual sea, no borrará el daño. Pero marcará un precedente. El mensaje de fondo, la justicia no es negociable, ni siquiera entre parientes. Lo que la ciudadanía espera ahora no es espectáculo. Es justicia. Una justicia que sea firme. Que no tiemble ante los apellidos. Que no negocie con el sentimentalismo. Que no dude en enviar un mensaje claro a la sociedad. Que la traición familiar no tiene coartadas. Que no hay lazos de sangre que justifiquen un delito. Que nadie, por más conocido que sea, puede comprar el perdón de la ley. El juicio que se avecina no será fácil. Para nadie. Pero será necesario. Será inevitable. Y será histórico. Porque cuando se rompe el vínculo más sagrado, el de la familia, lo único que puede quedar en pie es la justicia. El juicio final, cuando ya no queda ni el perdón. Ya no hay vuelta atrás. La maquinaria judicial está en marcha y el proceso contra Antonio Tejado será, como todo lo que ha rodeado este caso, inevitablemente público, doloroso y demoledor. Porque no se está juzgando solo un delito penal, se está dictando sentencia sobre un símbolo, el derrumbe de los vínculos familiares cuando son atravesados por la codicia, la traición y la absoluta ausencia de empatía. El país entero será testigo. La imagen del sobrino en el banquillo frente a la mirada helada de una tía que alguna vez lo protegió como un hijo. Una artista que lo defendió en los medios, que lo sostuvo cuando nadie más creía en él. Y que ahora tiene que verlo, serena, digna, devastada, acusado de haberla vendido por una caja fuerte y unos billetes. Ese plano, ese cruce de miradas que dirá más que 1000 declaraciones, marcará un antes y un después en la historia del espectáculo español y en la memoria colectiva de un país entero. Un caso que ya ha superado los límites de lo judicial. Porque lo que está ocurriendo aquí ya no es solo penal. Es político, es social, es cultural. Antonio Tejado no solo ha sido acusado de un crimen. Ha puesto en evidencia la podredumbre que puede ocultarse tras el barniz del apellido famoso, de la imagen televisiva, de los abrazos en cámara. Ha roto la ficción de que la familia lo perdona todo. Ha demostrado que hay líneas que, cuando se cruzan, no tienen retorno posible. Y esto es lo que ha tocado una fibra profunda en millones de españoles.
Porque todos sabemos lo que significa la familia. Todos entendemos lo que representa una tía como María del Monte, el cariño, la confianza, el abrazo en la oscuridad. Y ver ese vínculo arrasado con violencia, manipulado con frialdad, usado como moneda de cambio para perpetrar un robo, no es solo escandaloso. Es insoportable. El final de la inmunidad emocional del famoso. España ha tolerado durante años que ciertas figuras públicas operen con una sensación de impunidad emocional. Han vendido su vida, su dolor, sus reconciliaciones. Han convertido sus conflictos en contenido, sus relaciones en contratos. Y durante años, el sistema mediático los ha protegido. Pero este caso ha marcado un límite. Porque la traición no puede ser entretenimiento. Porque la violencia no puede ser material de tertulia. Porque la justicia no puede doblegarse ante la notoriedad. Y por primera vez, el país está exigiendo algo más que titulares, está exigiendo consecuencias reales. Antonio Tejado no es solo un acusado. Es el rostro de un modelo agotado. De una televisión que confundió autenticidad con espectáculo. De una fama hueca sostenida sobre los hombros de otros. De una carrera construida al calor de un apellido que ahora ha mancillado para siempre. La sentencia aún no ha llegado, pero la condena social ya está dictada. La justicia debe hacer su trabajo. Las pruebas deben hablar. Los jueces decidirán. Pero en el tribunal de la opinión pública, el veredicto ya ha sido pronunciado. Y es implacable. Porque cuando alguien es capaz de entregar a su propia tía a una banda de criminales, de exponerla al miedo, al dolor, al trauma, ya no hay explicación posible. Ya no hay argumento de defensa que valga. No fue una casualidad. No fue un impulso. Fue planificación. Fue estrategia. Fue traición. Y lo más grave, fue ausencia total de remordimiento. Hasta el día de hoy, ni una palabra, ni una disculpa, ni una señal de arrepentimiento sincero. María del Monte, la dignidad en el epicentro del dolor. Frente a esa ausencia, ha brillado la dignidad serena de María del Monte. Una mujer que no ha buscado venganza, que no ha explotado su dolor en los medios, que solo ha pedido justicia. Y esa postura, esa firmeza silenciosa, ha convertido su figura en algo más que una víctima. Hoy, María del Monte representa a todas las personas traicionadas por quienes más confiaban. A todas las mujeres que han tenido que sostener su mundo cuando todo se derrumbaba desde dentro. Es la imagen de una España cansada de la impunidad emocional. De una España que por fin dice basta. La advertencia está clara, esto no quedará en un caso aislado. Porque este juicio no termina con Antonio Tejado. Lo que ha comenzado aquí es un cambio de mentalidad. Una ruptura con el pasado. Un nuevo estándar. A partir de ahora, el apellido no será escudo. La fama no será salvoconducto. La traición no será relativizada. Este juicio, aunque se centre en un robo con violencia, está juzgando una época. Está sentenciando una forma de entender la televisión, la fama y la familia. Y cuando llegue la sentencia, que llegará, no será solo para Antonio Tejado. Será para todos los que, durante años, han creído que lo privado es contenido, que el afecto se monetiza, que todo se puede negociar, incluso la sangre. El epílogo de un caso que ya es historia. Cuando las luces del juzgado se apaguen, cuando los titulares se enfríen, cuando Antonio Tejado ya no pueda caminar por la calle sin sentir la mirada de todo un país clavada en la nuca, quedará una sola verdad irrebatible: traicionó a quien más lo quiso. Y por eso, más allá de lo que dicte el Código Penal, lo que se ha perdido es irrecuperable. Porque hay crímenes que se pagan con años, y otros que se pagan con memoria. El juicio de Antonio Tejado no es el final. Es el principio de un ajuste de cuentas emocional que ya no se detendrá. Porque la sociedad ha hablado. Y ha dicho, nunca más.